Buenas tardes, hoy es lunes 8 de junio de 2020. Bolsonaro oculta parte de los datos oficiales sobre la pandemia y levanta una ola de críticas. La web del Ministerio de Salud elimina el total de fallecidos y contagios, lo que impide seguir la evolución de la pandemia. Los gobiernos estatales, un exministro y un juez del Supremo alzan la voz. El gobierno de Brasil, con el ultraderechista Jair Bolsonaro al frente, ha borrado de la web oficial las cifras consolidadas que indicaban la evolución y el alcance del nuevo coronavirus, provocando críticas inmediatas de los gobiernos estatales, un exministro de Salud, un juez del Supremo y de la sociedad civil. Tras un apagón de horas, la página del Ministerio de Salud ahora solo ofrece los datos de las 24 horas anteriores. A eso se suman los reiterados retrasos en la difusión de los balances diarios tras alcanzar varias cifras récord esta semana. Con 35.930 muertes y 672.846 contagios hasta este sábado, Brasil es el segundo país del mundo en infecciones, solo detrás de Estados Unidos, y el tercero en fallecidos tras Estados Unidos y Reino Unido. Las medidas de los últimos días son otro paso firme hacia el apagón informativo gubernamental sobre el alcance real de la crisis sanitaria, cuya dimensión los expertos consideran subestimada desde el principio por el reducido número de testes realizados. Tras dejar de funcionar durante varias horas entre el viernes y el sábado, la página de datos sobre el COVID-19 regresó solo con los datos de las 24 horas anteriores. Habían desaparecido el total acumulado de muertes, de casos y los mapas con su distribución territorial. Datos clave para entender la evolución de la enfermedad, mas en un país continental con enormes diferencias regionales. El sabotaje constante de Bolsonaro a las medidas sanitarias para contener la pandemia y sus gestos autoritarios han sido respondidos este domingo con manifestaciones en varias ciudades contra él y a favor de la democracia. Las marchas protestaban también contra el racismo en una movilización inspirada por las de Estados Unidos. Los simpatizantes del ultraderechista también han salido como vienen haciendo todos los domingos desde el inicio de la epidemia. Bolsonaro, que colocó un general en activo al frente del Ministerio de Salud tras perder a 2 ministros durante la pandemia, defendió públicamente los cambios. Al acumular datos, además de no indicar que la mayoría de los infectados ya no tienen la enfermedad, no retrata el momento del país. Se están poniendo en marcha otras acciones para mejorar el registro de casos y confirmar el diagnóstico, tuteó el presidente este sábado. La Fiscalía dio el sábado 72 horas al ministro interino de Salud, Eduardo Pazuello, para que explique los cambios. La primera medida de ocultación de datos se produjo el viernes, cuando el gobierno los excluyó del boletín epidemiológico diario. El asunto causó escándalo en Brasil, un país con una notable cultura de transparencia de datos, donde los recortes promovidos por el mandatario preocupan mucho. Desde el último relevo al frente del ministerio,
Las ruedas de prensa sobre la pandemia fueron cada vez más escasas. La difusión de los datos se fue retrasando. Ahora, los datos se divulgan a las 10 de la noche. Una vez terminado el Jornal Nacional, el noticiero más visto del país, y después del cierre de las ediciones impresas de los principales periódicos. El Jornal Nacional se ha quedado sin noticias, dijo Bolsonaro cuando se le preguntó sobre la estrategia. El ex-ministro de Sanidad, Luis Henrique Mandetta, destituido en abril por discrepancias con Bolsonaro en la gestión del COVID-19, calificó la omisión de los números de tragedia y lo atribuyó a una letalidad militar burra. Mandetta, médico, advirtió de que no informar correctamente significa que el Estado puede ser más dañino que la enfermedad. Uno de los jueces del Tribunal Supremo expresó en Twitter su alarma por la decisión gubernamental. Manipular las estadísticas es una maniobra típica de regímenes totalitarios. Se intenta ocultar los números de la COVID-19 para reducir el control social de las políticas de salud. El truco no eximirá al gobierno de la responsabilidad del eventual genocidio, escribió Gilmar Mendes. Algunos analistas compararon esa decisión del gobierno Bolsonaro con el maquillaje estadístico en la Argentina de Cristina Kirchner o la Venezuela chavista. Un famoso empresario invitado a ocupar un alto cargo en el Ministerio de Salud, pero que no ha tomado posesión, acusa abiertamente a los estados de maquillar las cifras de afectados. Muchas personas han muerto por otras causas y los gestores públicos más interesados en detener un presupuesto mayor para sus municipios o sus estados, las registraban a todas como víctimas de COVID-19. Estamos revisando esas muertes, dijo en una entrevista sin ofrecer pruebas. La mayoría de los gobiernos estatales encargados de recabar la información y decretar o flexibilizar las cuarentenas se han convertido en antagonistas de Bolsonaro en esta crisis. El intento autoritario, insensible, inhumano y poco ético de invisibilizar a los muertos de COVID-19 no prosperará, advirtió en una nota el Consejo Nacional de Secretarios de Sanidad, organismo que reúne a los titulares estatales del ramo. La declaración es un insulto a la memoria de todas las víctimas indefensas de esa terrible pandemia y sus familias, añadió. Un grupo de voluntarios ha creado la web Incontables, que recuerda en breve biografías quiénes son los brasileños fallecidos por el coronavirus. Danilo David Santos Silva, de 33 años, el primer médico de la familia, fue y siempre será una estrella. Es una de las entradas más recientes. Y en Brasil, los opositores al presidente Jair Bolsonaro también se movilizaron en defensa de la democracia durante el fin de semana. Ignacio Lemus nos amplía la información desde Sao Paulo. Ignacio. Saludo, un fin de semana de movilizaciones en Brasil, principalmente durante el domingo se han registrado manifestaciones por parte de sectores opositores al presidente Jair Bolsonaro. En Brasilia, sobre la mañana, un acto masivo con un tamaño mucho mayor al de los grupos bolsonaristas que apoyan al presidente y se acampan frente al Palacio de Gobierno desde hace varios días durante la cuarentena. Esta medida, suerte de medida de fuerzas entre los sectores de la oposición y sectores de apoyadores del gobierno de Jair Bolsonaro llegó porque los apoyadores de Bolsonaro se mantenían en las calles pese a las cuarentenas, pese a los pedidos de no realizarse aglomeraciones
con amenazas contra la Corte Suprema y también contra el Congreso brasileño, de cierre del Poder Judicial como el Poder Legislativo por estos sectores apoyadores del presidente y con amenazas explícitas por parte de los hijos del presidente Bolsonaro y también del propio presidente Jair Bolsonaro. Entonces, en defensa de la democracia han salido a las principales calles de las ciudades brasileñas, de las capitales brasileñas, para defender, por un lado, la democracia y, por otro lado, para pedir la salida de Jair Bolsonaro del poder ante la crisis por coronavirus que vive el país, ya que consideran que no se han tomado medidas de enfrentamiento al coronavirus en un país que registra índices de los más altos del mundo, justamente ya por detrás de los Estados Unidos en número de casos, y se prevé que esta semana se ubique detrás de los Estados Unidos en número de muertes por coronavirus, Brasil. Esa ha sido la respuesta de los movimientos sociales en Sao Paulo, con 3.000 personas que han marchado desde el Largo da Batata hacia por el barrio de Pinheiros, y algunos sectores que intentaban llegar hasta la avenida Paulista han sido reprimidos por la policía militar del estado de Sao Paulo. También hubo detenciones en el estado de Pará, en la capital Belén, y de todas maneras se ha dado una manifestación masiva y una respuesta a estas medidas y falta de políticas públicas frente al avance del coronavirus en Brasil por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, y también los ataques contra la democracia, justamente en la semana en la que el Tribunal Superior Electoral considerará el juzgamiento de dos medidas que pueden llevar a la retirada de la fórmula electoral de las últimas elecciones de Jair Bolsonaro y Hamilton Mourão, el vicepresidente brasileño, por irregularidades durante la campaña electoral. Entonces, por un lado, el marco de disputa institucional, por un lado, el marco de disputa en las calles, ahora con nuevos sectores de la oposición presentándose en las calles, que antes eran exclusividad de los sectores bolsonaristas, y por otro lado, la crisis por la pandemia de coronavirus, que muestran números muy preocupantes en Brasil, con un crecimiento durante el último domingo en 24 horas de más de 1.300 muertes por coronavirus, según datos iniciales presentados por el Ministerio de Salud, aunque después dio un paso atrás y mostró solamente 585 muertes en 24 horas por coronavirus. Entonces, además de las denuncias por la falta de políticas públicas, también están las denuncias por el ocultamiento de los datos sobre las muertes por coronavirus y los casos en Brasil. Ese gran imbécil, idiota, pendejo, escroto, y de todos los nombres que podemos ponerlo, ¿no? Es varios adjetivos que pueden existir en la lengua española, no me representa y no representa esta bandera, no representa este país. Para mí es una gran vergüenza tener esa persona en el Palacio de Planalto, sede del gobierno de Brasil. Para mí una gran vergüenza. Una persona que no está apta ni para pisar en suelo brasileño. Una persona completamente trastornada, esquizofrénica, que ahora decide omitir los datos para no dar audiencia o materia para Jornal Nacional. O más importante telejornal del Brasil, perdón, del noticiero de Brasil. O más importante es el Jornal Nacional. Querer esconder los datos para que no dé materia fue digamos, una habla completamente estúpida, imbécil, para que se puede esperar de una persona como Bolsonaro. Cuando ganó, se decía que sería el Trump de los trópicos. Él es mucho peor que Trump. Es un gran imbécil, ignorante, un ser despreciable. Yo no encuentro más adjetivos para nombrarlo. Infelizmente, o número de muertos pasan de 37.000 y continúa aumentando. Son más de 37.000 familias enlutadas en Brasil, sufriendo el duelo de perder un ente querido. Yo no puedo imaginar o que es eso. Un ser querido se enferma de COVID, se va al hospital para ser tratado y regresa embolsado en un ataúd que no se puede abrir. Debe ser una sensación completamente triste. Y ahora, con esa tendencia de esconder los datos, un grupo
de un grupo de periódicos, juntamente con la pandemia en Brasil, ha salido de control. Son casi 700.000 infectados. Y yo sé que va a pasar de los 40.000 muertos, porque la tendencia continúa subiendo. No ha llegado a la famosa momento de la curva, de aplanar la curva. Todavía no se llegó el pico de contaminación, y ahora que varios gobiernos estatales han empezado a reabrir la economía, va a continuar aumentando. Es triste, pero todo es culpa de una persona, Bolsonaro. Bolsonaro, que no inicio de la pandemia decía que era una gripecita, que no pasaba de una gripe, que no era cosa importante. Después dijo como decían, ¿qué me importa que se muera? Todos vamos a morir. Es el destino de todos, ¿no? Entonces, ese señor, que es el peor líder del mundo, un genocida, esos casi 40.000 muertes, gran parte por su culpa, y más de la gente que lo sigue. Como se dice en Brasil, el ganado que lo sigue. Es triste que en un momento tan difícil que mi país está pasando, no tener un liderazgo, no tener un líder que comande bien la salud del país. Es triste, es lamentable, pero sé que el pueblo brasileño va a lograr salir de esa situación, porque es un pueblo guerrero, un pueblo fuerte históricamente, y espero que esa bandera, que aquel país sea otra vez orgullo de todos los brasileños que vivimos fuera. Fuera Bolsonaro, fuera fascista, fuerza Brasil. Muchas gracias por mirar mi nuevo video. Se suscriben al canal, por favor, para que este canal pueda crecer más. Então, por favor, suscríbete a mi canal, comparte esse video, comentem, dale like, y nos vemos muy pronto con otra interesante noticia. Que tengan todos un excelente inicio de semana y hasta pronto. Ánimo.